Unidos 2 veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia y vamos a enfocar nuestro lente en Estados Unidos. Porque comenzaron las audiencias públicas por la investigación del juicio político contra el presidente Donald Trump en el llamado caso Ucrania Gate. Las primeras declaraciones de esta fase del proceso de impeachment transmitidas en directo por la televisión del Congreso estuvieron a cargo de los diplomáticos William Taylor y de George Kent. El Congreso intenta esclarecer si Trump presionó a su homólogo ucraniano para que investigara a su posible rival demócrata en las próximas elecciones, el ex vicepresidente Joe Biden. Esta presión constituiría un delito de abuso de poder suficiente para destituir al republicano, según los demócratas. Las cuestiones presentadas por esta investigación de juicio político son si el presidente Trump intentó explotar la vulnerabilidad de un aliado e invitar a la injerencia de Ucrania en nuestras elecciones. Esta es una cacería de brujas al más alto nivel y es tan malo para nuestro país. Pero lea la transcripción, verás la llamada. Ahora te daré una segunda transcripción, porque en realidad tuve 2 llamadas con el presidente de Ucrania. Entonces leerás la segunda llamada y me dirás, ¿crees que hay algo malo en ello? Pero nunca en la historia nadie ha pasado por esto. Es una cacería de brujas y nunca debería pasarle a otro presidente. Gracias. Después de esto preguntamos entonces si las audiencias públicas van a victimizar o van a perjudicar la imagen del presidente Donald Trump de cara a las elecciones del 2020. Saludo a nuestros invitados, César Grajales, analista republicano. ¿Qué va a pasar con estas audiencias públicas? ¿Lo van a victimizar o a perjudicar, César? Bienvenido. Gracias. Depende del contenido de los testimonios. Si no tienen, fundamentos contundentes, creo que va a terminar el presidente siendo la percepción del público, siendo el presidente victimizado y segundo, fortalecido de cara a las elecciones del 2020. Victimizado y fortalecido por las dos partes. Javier Mas, analista político demócrata, ¿victimizado o perjudicado? Javier. ¿Cómo estás, Andreita? Qué gusto saludarte a los amigos de NTN 24. ¡No! Se acabó Donald Trump. Se acabó. Se le acabó la posibilidad de reelección y definitivamente pasará a la lista negra como el tercer presidente de Estados Unidos en tener un impeachment. Vamos, ya que tenemos las posiciones de nuestros invitados, a ahondar en el tema, porque por primera vez testigos claves hablaron directamente ante las cámaras de televisión sobre lo que vieron y escucharon al interior del gobierno estadounidense sobre Ucrania. El testigo número 1, ¿quién es? Es William Taylor, quien se desempeña como encargado de asuntos de Estados Unidos en Ucrania. Taylor dijo en esta audiencia que a Trump le importaba más investigar a Biden que la situación en Ucrania. También manifestó que supuestamente Washington habría paralizado el envío de ayuda militar a Kiev en julio hasta lograr que el presidente Zelensky anunciara una investigación sobre el hijo de Biden. Para ello, según él, se había validado un canal irregular de información en el que participaba el abogado Giuliani. ¿Y quién es el testigo número 2? Estamos hablando de George Kent. Se trata de un alto funcionario del Departamento de Estado quien ya había alertado a sus superiores sobre las presiones contra Kiev para que se investigara a los Biden. El diplomático también confirmó a los congresistas de la Cámara Baja que el abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, había investigado desde hacía meses una campaña para investigar a su rival político Joe Biden. Como principio general, no creo personalmente que los Estados Unidos deban pedir a otros países que lleven a cabo investigaciones o enjuiciamientos selectivos y políticamente asociados contra los opositores, a los que están en el poder, porque esas acciones selectivas socavan el Estado de Derecho independientemente del país. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, quien encabeza la investigación contra Trump, ha reiterado que el mandatario republicano cometió un delito de abuso de poder. Las preguntas planteadas para esta investigación de destitución son si el presidente Trump intentó explotar la vulnerabilidad de ese aliado. También, asimismo, invitar a la interferencia de Ucrania en nuestras elecciones. Si el presidente Trump intentó condicionar los actos oficiales como una reunión en la Casa Blanca o la asistencia militar de Estados Unidos a la voluntad de Ucrania de ayudar con 2 investigaciones políticas que ayudarían a su campaña de reelección. Y si el presidente Trump lo hizo, si tal abuso de poder es compatible con la oficina de presidencia. El asunto es tan simple y tan terrible como eso.
Nuestra postura a estas preguntas afectará no solo el futuro de esta presidencia, sino a sí mismo y también al futuro de la misma. ¿Y qué tipo de conducta o mala conducta puede esperar el pueblo estadounidense de su comandante en jefe? Algunos republicanos han calificado de espectáculo las audiencias públicas. El presidente Donald Trump se pronunció sobre el tema durante una reunión que sostuvo con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. No lo hice, no lo vi. Estoy demasiado ocupado para verlo. Es una cacería de brujas, es un engaño. Estoy demasiado ocupado para ver eso. Así que estoy seguro de que puedo obtener un informe. No hay nada, no me han informado. Absolutamente nada allí. Veo que están usando abogados que son abogados de televisión. Sacaron algunos tipos de la televisión, ¿saben? No me sorprende verlo porque Schiff no puede hacer sus propias preguntas. César Grajales, analista político republicano, nos acompaña. César, para poner en contexto y un poco entender, ¿esto es una especie de juicio lo que está sucediendo en estos momentos o este procedimiento qué va a determinar? Bueno, varias cosas. Depende también de la óptica donde se vea. Ya escuchamos a Javier que nos acompaña el día de hoy. Hay gente que reacciona de manera emocional y como a comienzo de año cuando veíamos el tema de Rusia dicen ya el presidente está acabado, pero si vamos al análisis profundo de lo que está pasando el día de hoy, lo que va a pasar el día viernes y mientras sea el proceso de investigación, eso hay que aclararlo para el público que nos ve, hoy no está sucediendo una destitución del presidente, es un proceso de investigación. En ese proceso de investigación se invitan diferentes testigos que expresen su testimonio con relación a lo que se está acusando al presidente en este momento. Después de que pasen todos esos testimonios, ya generará el Congreso unos cargos al presidente, votarán y decidirán en esa votación, que probablemente va a ser que eso es obvio, son mayoría demócrata, van a votar para que el presidente, digamos, empiece la destitución ya en el Senado, que los senadores son los que destituyen. Ellos hacen como jurados, la parte de jurados, y luego los jueces de la Corte Suprema de Justicia emiten el juicio. O, ojo, el Senado también puede decir simplemente que los cargos de los que se le están imputando al presidente durante toda esta investigación simplemente no son suficientes y el Senado simplemente puede decir no vamos a continuar con esto y terminar la investigación. Entonces, lo importante es ver, y reitero esto de todo corazón, yo creo que sea demócrata o republicano, sí es importante cuando hay dudas de un servidor público que ha cometido, digamos, algún delito o ha hecho algo que no está claro, yo sí estoy de acuerdo que siempre va a haber una investigación. Ahora, que esto lleva a la destitución del presidente depende de muchas cosas y una de esas es lo que decía al comienzo, qué tan sólidos son los argumentos o los testimonios de las personas que están llevando a testificar. No simplemente puede ser que diga, es que yo escuché o una tercera persona me dijo. ¿Cuál es la respuesta, César? Fuertes. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tan sólidos son esos argumentos? ¿Qué tan sólidos son estas personas que están testificando? Por supuesto que son personajes relevantes e importantes, pero hasta el momento no he escuchado realmente con solidez. Por ejemplo, escuchábamos al embajador Taylor y le hicieron varias preguntas y entre ellas en realidad no pudo decir si él directamente escuchó eso. No, a él le contaron lo que habían escuchado en esa llamada. Entonces, él simplemente está exponiendo su punto de vista, pero tampoco puede decir si el presidente cometió quid pro quo, que es lo que, digamos, la base o el centro de toda esta investigación que está haciendo el Congreso Demócrata en este momento. Javier, por su lado, ¿qué piensa usted sobre lo sólidas que son estos testimonios que se están dando en pues para unos como juicio o simplemente pues una apertura a lo que podría ser un impeachment para el presidente Trump? ¿Qué tan sólido es lo que se está diciendo acá? Bueno, a ver, Andrea, para empezar, el amigo César está escuchando selectiva, ¿no? O sea, lo que le conviene sí para poder argumentar y lo que no le gusta, no. Hay una expresión que dicen los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. O sea, cuando tú tienes un ciudadano que dice, ¿saben qué? Sí, yo me robé el banco, ya, no hace falta investigar nada. Simplemente ahí está y vamos simplemente a la sentencia. El primer documento, ojo al piojo, el primer documento que salió de la Casa Blanca, no de CNN, de los demócratas, no, de la propia Casa Blanca, la famosa primera transcripción
que en medio de su ingenuidad política, voy a ser muy nice hoy día con Trump, no quiero decir otra palabra, me encantaría, no la voy a usar. En medio de su ingenuidad política, Trump dijo, es perfecta la llamada. No, es perfecta. Sí, es perfecta la confesión que cometió abuso del poder. Y ahí está la primera prueba. Por eso es que yo hablo ya definitivamente que el impeachment va a salir. Cuando en la transcripción se lee clarito, por Dios, un dedito de frente para entender, cuando Trump le dice al primer ministro de Ucrania, me tienes que investigar a Biden y a su hijo. Señores, eso es abuso del poder aquí en la China, en Constantinopla, donde ustedes quieran ubicarse. El poder político del presidente no se puede utilizar para fines particulares y menos aún para perjudicar a un rival en plena campaña electoral. Eso, por un lado, es clarísimo. Lo que está ahorita por verse, y cada vez salen más testimonios que parece van a comprobar. Número 2, o sea, no solo el abuso del poder, sino que además es el toma que te doy. Te autorizo los $400 millones en créditos para armas si tú me investigas a Biden y a su hijo. Por cierto, investigación que se dio y nunca encontraron nada. ¿Y por qué con Biden? Porque no hay una encuesta, señores, una, incluyo a Fox News, que es absolutamente republicana, no hay una que le dé la posibilidad de triunfo a Trump en este momento. Todas lo dan por perdedor si las elecciones fueran hoy, teniendo a Biden como rival. Así que la cosa está extremadamente complicada para Trump. Coincido con César, efectivamente, y eso es verdad. Estamos en la etapa preliminar del impeachment. Mi apuesta es que sí se va a aprobar el impeachment ya. Para mí la prueba existe, con la primera transcripción de la Casa Blanca. Se aprueba el impeachment y Trump pasará a formar parte de esa lista negra, donde solamente hay 2 nombres en este momento, Andrew Johnson y Bill Clinton, los únicos 2 presidentes de Estados Unidos que hemos tenido con impeachment. Trump será el número 3, y termino con esto, Andrea. No descarto, dependiendo, y coincido también con César en eso, de que la investigación saque más evidencia de las que hay, que incluso se convierta a Trump en el primer presidente en ser restituido. ¿Cómo ve eso, César? Porque hay quienes dicen que ese impeachment tiene hoy por hoy muy pocas posibilidades de pasar. Mira, Andrea, voy a retomar varias cosas de lo que dijo Javier. Número 1, no sé en dónde él dice que hay admisión. El presidente no ha admitido absolutamente nada. Yo no he visto que admita quid pro quo, que es, digamos, el centro de esta investigación. Las transcripciones yo las leí, las ha leído todo el mundo, es en realidad no tan largo de leer, y eso está sujeto a la óptica de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión personal, yo creo que el presidente, digamos que caminó una línea muy fina, teniendo en cuenta que la persona que se iba a investigar, y no solamente eso, sino el 2016, hablando de todo lo que tiene que ver con la trama rusa, él como presidente puede solicitar información acerca de ese tema, porque al final del día fue seguridad nacional, pero nunca en esa transcripción se menciona, te voy a dar $400 millones si me ayudas con esto. César, en una parte dice eso. Una pausa ahí, pero Trump sí admite que habló de Biden con el presidente de Ucrania. Sí, pero si me permites continuar, por supuesto, de hecho tuvimos al presidente de Ucrania en la Casa Blanca y él mismo dijo nunca hubo presión de absolutamente nada, o si no, estaríamos llamando nosotros, Estados Unidos, que el presidente de Ucrania es un mentiroso. Yo creo que no queremos entrar entre esa disputa diplomática, si él mismo está diciendo que no hubo presión ninguna. Ahora, número 3, y esa es una línea muy, muy fina donde los abogados pueden algunos admitir que sí o no, pero el presidente de Estados Unidos, independientemente si de una persona está corriendo a un cargo público o no, sospecha de que hubo algún delito en algún momento de esa persona, se puede seguir investigando. Yo no veo por qué no. Simplemente coincide que este señor ahorita es candidato a la presidencia. Por otro lado, también quiero... Va a venir a cuidar la conciencia en este país del presidente más inmoral que hemos tenido. Javier, si me permites concluir mi punto. Y por otro lado también, el tema de las encuestas, yo creo que si uno presta atención a la estrategia política... Claro, no crees en ellas porque no te favorecen, permíteme, obviamente. Javier, hay que ser objetivo. César, termine su punto, a ver, César. Sí, no hay que levantar la voz, hay que ser objetivo nada más. En el 2016, las encuestas daban por ganadora a Hillary Clinton y perdió. Yo le voy a decir algo importante con relación a las encuestas. Yo creo que los puntos más importantes con relación a encuesta que hay que fijarse son los estados que son llamados swing state. En la semana pasada, el New York Times y Siena College sacaron una encuesta en esos swing states, incluyeron Wisconsin, la Florida, y la mayoría de la gente quiere que haya esta investigación,
pero la mayoría de la gente dice también que no quieren que destituyan al presidente. Entonces ahí es donde vuelvo y reitero, los demócratas tienen que tener argumentos fuertes, porque si no ganan esos Pero la estados, investigación si la puede percepción llevar del a la votante- destitución del presidente, Javier. Tomando Ojo, el rábano ojo. por las hojas, César. No es así, no seas descarado. Además hay un detalle que es importante. Óyeme, compadre, ya señor. que estás hablando de encuestas. Óyeme, Javier. Pero- Javier, perdón. No uses palabras es un que yo no diálogo, estoy pues, usando, amigo, yo te estoy deja tratando hablar, con deja respeto. hablar, ¿no? Sí, exacto. Uy, Todo oye, con, señor, todo perdón, con respeto. no. Vamos, Javier, vamos. Sí, sí, con respeto, porque yo no debato con gente que grita, perdón. Bueno, vamos. Yo no trato tipo de gente. Vamos Ay, para por Dios, escucharnos disculpe, todos. Bájale el volumen al televisor, compadre. Yo no estoy gritando. A Bien ver, tan sensible Javier, los oídos. vamos Lo que estoy al diciendo es que- punto, vamos al No punto. soy- de todas maneras, no soy tu compadre, Javier, de mi todas amigo. maneras, una No investigación soy tu que podría compadre. llevar a la destitución del presidente. Aunque las personas estén de acuerdo con la investigación, tienen que estar conscientes que podría llevar a que Donald Trump fuera destituido. A ver, perdón, es que, a ver, el señor César Grajales, para que no se sienta ofendido, voy a hablar en un tono bajo para que no vea que estoy gritando. Tiene que ver las encuestas completas. Las encuestas, las últimas que han salido, muestran un deterioro de la base de Trump. 20% de los republicanos consideran que Trump no es el presidente que queremos tener en la Casa Blanca. Ya en la base republicana hay un 20% de rechazo. 38% es toda la aprobación que tiene Trump, y lo dice Fox again. Perdón, estoy levantando la voz. Lo dice Fox again. O sea, no lo digo yo, no lo dice CNN. 38%. Y ya, usted que habló de encuestas, mi querido amigo, usted, perdón, señor Grajales, pues dice que no es mi amigo, le quiero decir una cosa, que si bien que es cierto, las encuestas dicen hoy, es verdad, y yo lo dije, que hoy las encuestas ponen a Biden como ganador. Falta un año todavía para las elecciones, claro. eso es verdad. Y las encuestas Sí. no son un pronóstico, son un diagnóstico. ¿Y todo lo esto dan qué como hace con la ganador. imagen de Trump, Javier? Porque hay para algunos que sí dicen, bueno, es que los van a victimizar y al final se van a quedar con los churos hechos, como decimos algunos, porque no va a pasar nada. ¿O lo va a perjudicar? Esto ha sido como un punching ball de los demócratas, tratar de darle a Donald Trump, y parece que sí sacan algo. Mira, Andrea, el cuento famoso del cacería de brujas y me están victimizando, eso cada vez se lo creen menos. Le funcionó con la trama, es verdad, de Mueller, porque Mueller nunca fue concluyente, dijo ni lo culpo ni lo condeno, o sea, ni chicha ni limonada, se quedó en agua tibia. Pero acá estamos teniendo de arranque una evidencia tan fuerte como es la famosa primera transcripción. Acá completamente diferente el terreno, y es además algo que la gente puede entender. El tema de Mueller era tan abstracto, tan jurídico, que solamente los analistas que estamos metidos en el rollo y la gente que le gusta muy en profundidad la política siguieron el tema. Esto es muy fácil de entender y la cosa se le está complicando a Trump. Para empezar, una cosa básica, lo saca del track de la campaña. Esto va a seguir para largo. Entonces, en lugar de seguir haciendo campaña pura, se está defendiendo. Está hablando de que me están haciendo cacería de brujas, me están perjudicando, me están persiguiendo. Y al hacer eso, lo único que hace es mover más el tema del impeachment, porque no le queda otra. Ese es el gran drama de Trump. No se puede quitar el tema de encima. Pero si el impeachment sale, y yo les digo, ojo, va a salir. 200 aprobaron, 232 representantes demócratas, de 234 aprobaron el inicio del impeachment. Solamente 2 traidores que se echaron atrás, que nunca faltan. Sí. Así que hace falta 218 para aprobar el impeachment. O sea, nos sobran 14 votos. César, La cosa está muy complicada. ¿verdad? empiezo el segundo bloque con usted, se lo prometo, pero tengo que hacer aquí una pausa. Estamos debatiendo si las audiencias públicas están victimizando o van a perjudicar la imagen de Donald Trump de mira a las elecciones del 2020. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos de las audiencias públicas en Estados Unidos y preguntamos si están victimizando o van a perjudicar la imagen de Donald Trump de cara a las elecciones del 2020. Esas empezaron hoy de forma pública, televisada. Algunos lo comentan como un show en estos momentos en los Estados Unidos, donde se escucha al embajador de Estados Unidos en Ucrania que declara que Donald Trump buscaba herir la imagen de Joe Biden con los pedidos de investigación por parte de Donald Trump. Recordemos que el escándalo de la trama ucraniana estalló el 25 de septiembre. La Casa Blanca publicó la conversación telefónica que sostuvo el presidente Trump con su homólogo ucraniano, en la que había presionado por una investigación contra la familia de su rival político, el precandidato presidencial Joe Biden. La llamada motivó a los demócratas a impulsar la apertura de una investigación formal que constituyó la primera fase de un proceso de destitución contra Trump. Donald Trump con la soga al cuello. La Casa Blanca divulgó la transcripción de la llamada entre el mandatario estadounidense y su homólogo ucraniano. Incidente que impulsó a los demócratas a pedir formalmente el juicio político contra el líder republicano.
El texto confirma que Trump solicitó al presidente Volodymyr Zelensky su colaboración para abrir una posible investigación por corrupción vinculada al ex vicepresidente Joe Biden, quien podría convertirse en su contrincante de cara a las elecciones de 2020. Y le pidió que se pusiera en contacto con el fiscal general William Barr y con su abogado personal Rudolph Giuliani para iniciar el procedimiento. Hay mucho de qué hablar sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo las acusaciones en su contra y mucha gente quiere saber sobre eso. Así que lo que puedas hacer con el fiscal general sería grandioso. Biden se estaba regodeando que él detuvo las acusaciones. Así que si puedes revisar eso, me suena muy horrible. El punto álgido de la controversia surge porque unos días antes de la llamada, Trump había ordenado a su jefe de gabinete suspender la ayuda militar a Kiev, fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso. Los demócratas han insinuado que el presidente usó esta asistencia para presionar a su par ucraniano a investigar a Biden y las actividades de su hijo Hunter, quien en 2014 trabajó para un grupo de gas ucraniano cuando su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Y el favor que pidió Trump le sirvió a la mesa a los demócratas para iniciar el camino hacia el impeachment con el que desde hace tanto tiempo habían amenazado. Trump rechazó las acusaciones, las que consideró infundadas. Es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Es una cosa desgraciada. La carta fue una gran carta, me refiero a la carta que refiere la llamada. Esto se hizo por mi insistencia y otra gente que la leyó. Era una carta amigable, no hubo presión. Los principales líderes del Partido Republicano insistieron en que la movida demócrata es un truco político. Han estado investigando a este presidente antes de que fuera elegido. Han votado 3 veces sobre el juicio político en este piso. Nuestro trabajo es centrarnos en el pueblo estadounidense. Nuestro trabajo es legislar, no continuar investigando algo en la parte de atrás cuando no se puede encontrar ninguna razón para impugnar a este presidente. Y aunque la conversación que se registró el pasado 25 de julio no demuestra explícitamente un intercambio de bienes por servicios entre ambos líderes, sí deja en evidencia una petición directa para investigar a un rival político, lo que según los expertos puede ser considerado traición por parte del presidente estadounidense. Ahora, antes de otras reacciones por parte de la demócrata Nancy Pelosi, me quedan varias preguntas. César, lo primero es que, sin duda, el protagonista de hoy es el embajador de Estados Unidos en Ucrania, el encargado de negocios, que es la máxima autoridad diplomática en el país. Pero cuando se le ha preguntado directamente si él creía que el presidente le había hecho una propuesta, digamos que favor por favor al presidente ucraniano, pues el embajador ha evitado implicarse directamente y lo que ha dicho es: lo que yo le puedo decir aquí ahora es solamente lo que otros me dijeron a mí, porque él ha dicho que escuchó a uno de sus ayudantes en esta conversación telefónica. ¿Ahí empieza a perder peso ese testigo? Mira, Andrea, yo creo que volvemos a lo que yo decía al comienzo. Yo particularmente creo que sí es importante investigar cualquier político, independientemente de su color, demócrata o republicano. O sea, esta investigación hay que hacerla. Pero y lo importante es en qué base y con qué argumentos puedes, digamos, sustentar esa investigación. El mismo embajador se está tratando de evitar meterse en asumir o asegurar de que eso sí pasó, porque él ni siquiera lo sabe, y aparte de eso, tampoco sabe si la información que le llegó es de hecho precisa. Digamos que podría estar jugando al teléfono roto. Él se está simplemente respondiendo a una solicitud y respondiendo a las preguntas que le hacen en esta conversación que tiene con los congresistas. Ahora, él puede simplemente decir, y es lo que está tratando de evitar, simplemente asegurar que algo está sucediendo cuando no tiene la respuesta a eso. Pero mira, Andrea, me parece que estamos viendo un déjà vu. A comienzo de año la gente se rasgaba las vestiduras diciendo que el presidente iba a ser destituido con el tema de Rusia. Al final del día, Mueller no pudo probar eso y no hubo una posibilidad de generar esta investigación y un proceso de destitución del presidente. No pudieron hacerlo por ese lado. Entonces, mi percepción es la siguiente. Yo creo que el presidente, y yo creo que en esto estoy de acuerdo con Javier, yo creo que el Congreso sin duda alguna va a votar y va a encontrar algún cargo, alguno que sea, porque ya iniciaron este motor y ya iniciaron esta maquinaria del proceso de la investigación a una destitución. Ya no pueden detenerse, ya tienen que llegar hasta el voto. Y ese voto, obviamente, la mayoría es del Congreso, ahí no hay ninguna novedad. Lo que me pareció novedad es que ellos decían que estaban completamente unidos con relación
a la destitución del presidente, pero vimos 2 congresistas demócratas que simplemente votaban con los republicanos. ¿Y sabes qué va a pasar en el Senado? Sí. Si no hay argumentos fuertes, simplemente los senadores van a absolver al presidente y quizá pase lo que pasó con Trump, con el expresidente Clinton. Cuando el expresidente Clinton fue absuelto, su popularidad llegó al 74%. Así que yo creo que en el caso de Javier, que ha estado tan emotivo, va a tener que comprar cajitas de valeriana porque en noviembre, quizá el próximo año, va a estar nervioso. César pide la palabra. ¿Qué cambia esta vez que no pasó en Russiagate, que al final termina con que sí, pero no? Y entonces vemos aquí que se le pregunta al embajador, Javier, y el embajador dice, bueno, yo esto es lo que puedo decir que escuché. ¿Qué cambia? ¿Qué pasa con el ¿Cuál es la diferencia, Javier? Perdón. Sí, voy con Javier y luego con César de nuevo. Javier. Sí, adelante. Primero, César, no sea descarado, César. Pero si usted ya vio que a César no le gusta que le digan descarado, Javier, y usted vuelve y le dice... Tiene razón, Andrea, discúlpeme. Voy a refrasear. Vamos de nuevo. César, sea un poquito más preciso. Usted no puede comparar a Clinton con Trump, por favor. No, porque es que a él lo pillaron y le tocó que admitir que tenía una mujer debajo del escritorio haciendo ya sabe qué, ¿no? Y aparte de eso fue probado, y aparte de eso el delito más grave de él fue mentir bajo juramento, que en Estados Unidos es un delito gravísimo. Sin embargo, lo absolvieron. En este caso simplemente hay especulaciones de algo que no han podido probar y difícilmente van a poder probar los demócratas porque nunca hubo una investigación y jamás fue unido los 400 millones a esa investigación que dicen que el presidente sugirió. Ahí está la conversación. Entonces, claro, no es lo mismo. Clinton sí realmente cometió un delito y fue probado, simplemente lo absolvieron en el Senado. En este caso tienen que probar ese delito que dicen que acusan al presidente. A ver, perdón, pero es que vuelvo al punto. Es decir, Estados Unidos se encontraba durante el tiempo de Clinton con una economía bollante. Es el único presidente que dejó surplus, que dejó superávit. Tenemos el desempleo más grande, tenemos el desempleo más grande de la historia de Estados Unidos. O sea, me estás yendo por un argumento que le da la fuerza al presidente. Ahí me meto y les digo, Javier, los números sí le ayudan a Donald Trump. Por supuesto. Ya. Qué rico. ¿Puedo sustentar mi punto, claro. Mi querido César? Claro, pero no se me salga de... Sí, pero no vayamos a hablar de economía porque este no es el tema, sino me toca hacer otro programa. El tema es, ¿por qué Russiagate no y este sí? Y el Ukrainiagate sí. Primero te digo, lo de la economía es una gran mentira, es un espejismo, para empezar. O sea, lo que no están diciendo los análisis, porque no les conviene a los republicanos, tampoco le conviene a César que se diga, es que cuando hay más empleo es porque sencillamente las personas aquí en Estados Unidos no pueden vivir con un trabajo, tienen que vivir con 2 y hasta con 3. Y de esa manera, por supuesto que hay muchísimo más empleo que antes, pero no porque la gente tenga un buen empleo para vivir, sino porque con uno no les da. Eso por un lado. En segundo lugar, que tenemos un déficit tremendo. Se nos viene un déficit de más de $1 trillón para el año que viene. ¿Y saben qué van a hacer? Le van a meter la mano, como siempre hacen los republicanos, a los fondos del Seguro Social y del Medicare para reventar a los jubilados y a los ancianos. ¿Qué es lo que siempre han hecho? La caja chica es del Seguro Social. Así que eso de la gran bonanza económica, es una guerrita comercial con China que la estamos perdiendo por goleada, mi querido amigo, hace rato. Pero eso no se dice. Pero en fin, el tema de la economía, tiene razón Andrea, sería materia para otro punto. Él habla, nuestro amigo César Grajales, está hablando que, en el Senado no va a pasar nada porque no hay los votos. Correcto, matemáticamente haría falta que 25 republicanos se vayan a los demócratas para destituir a Trump. Pero un poquito de historia que sí nos conviene recordar, más allá de Clinton, que es una cuestión anecdótica completamente, el tema de Mónica Lewinsky. No. ¿Qué le pasó a Nixon? Nixon tuvo que renunciar al cargo. ¿Saben por qué? Porque si no renunciaba, lo destituían. Porque de 100 senadores, solamente 12, solo una docenita lo iban a apoyar. Y Nixon tuvo que renunciar. O sea, aquello de que los republicanos solo votan para salvar a un republicano es leyenda. Ya le pasó a Nixon con el escándalo Watergate. Este tema sigue más allá de lo que hay. Y ya hay una prueba. Ya está el abuso de poder. Primera transcripción. Pero llegamos a mucho más. Yo espero que los republicanos, si tienen un poquito de conciencia y de valores morales, van a preparar su partido que rescatar a un impresentable, al presidente más corrupto e inmoral que hemos tenido, que es Donald Trump, del que tú defiendes, César. César. Sí, mire, brevemente, yo creo que Javier olvidó mencionar algo de la historia del impeachment de Nixon, y es algo muy importante. Cuando Nixon cuando hacen el proceso de destitución del presidente Nixon,
ya la investigación venía desde hace muchísimo tiempo con el Watergate. Eso ya había una investigación completa. Entonces, claro, por supuesto, su bancada en ese momento no lo puede apoyar porque hay unas pruebas contundentes contra él de una investigación que viene. ¿Qué está pasando el día de hoy? Y aquí las hay. Que no hay una investigación, que la investigación la están haciendo ahora, en vivo, en la televisión, y no han podido, en el día de hoy por lo menos, encontrar un argumento fuerte que cambie la percepción de la gente o que mueva votos republicanos en el Senado. Vamos a ver qué pasa el viernes y los próximos días, pero veo difícil que tengan esos argumentos fuertes porque, reitero, la transcripción de la conversación está ahí, está a la percepción de la gente, y la primera conversación, aparentemente el presidente quiere también soltar esa conversación y la transcripción de eso. César, ¿algo más? Sí. Javier, ¿algo más? Voy a cerrar este bloque. ¿Puedo hacer una pregunta, César? Adelante. ¿Por qué Sí. un rato, oye, el presidente tiene todo el derecho de pedir que se investigue a alguien que él considera que tiene que ser investigado? César, ¿en serio te la crees? O sea, ¿tú crees que Trump, su alta catadura moral, el gran ejemplo que tenemos de moralidad en Donald Trump, le preocupa y por eso pide que investiguen a Biden? ¿Qué oso? Justo cuando Biden le está sacando la vuelta en todas las encuestas, recién le preocupa que manden a investigar a Biden y su hijo. Si tanto le preocupaba un tema que data de la época cuando él era vicepresidente en tiempos de Obama, ¿por qué no lo mandó a investigar desde antes? ¿Por qué lo manda a investigar justo ahora que Biden se presenta como su gran enemigo y su gran rival y que parece que como van las cosas lo vencerá el próximo año? Curioso, ¿no? La respuesta, César, para el otro bloque. Si le parece, empiezo con usted. Tengamos ahí la respuesta de César. Ya viene a la pregunta de Javier Massa. La pregunta de hoy, nuestra, aquí en Suma la Noticia, es si las audiencias públicas están victimizando o van a perjudicar la imagen de Donald Trump de cara a las elecciones del 2020. Hablamos de la trama ucraniana. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Las audiencias públicas victimizan o perjudican la imagen de Donald Trump de cara a las elecciones del 2020. Hablamos de eso porque esas audiencias públicas empezaron hoy en los Estados Unidos y hablamos del caso ucraniano. César le iba a contestar algo a Javier. Javier le pone sobre la mesa una pregunta. César, adelante. Bueno, yo creo que primero que todo el presidente puede solicitar investigación o información a un país extranjero acerca de un ciudadano estadounidense cuando cree que tiene dudas, o de una situación como en el caso de la interferencia rusa, si cree que tiene dudas, independientemente si lo hace al comienzo de su presidencia, a la mitad de su presidencia o al final de la presidencia. Mi lectura es que simplemente el presidente, como muchos otros líderes políticos, ven en el nuevo presidente de Ucrania, Zelensky, que es una persona que va a romper con la corrupción, y yo creo que en esa llamada era una conexión con él, una interacción con él, y según lo que ha dicho también el presidente, lo ve como una persona que realmente puede ayudarle y puede ayudar a que Ucrania salga de tanta corrupción que ha tenido. Y entre eso quería saber, recordemos que lo ha admitido Biden públicamente, cuando presionó vulgarmente al expresidente de Ucrania para que destituyera al que estaba investigando la empresa donde el hijo Hunter Biden estaba trabajando, y él quería saber algo de esa investigación que se estaba llevando ahí, sobre todo si también de alguna manera tenía conexión o algo relacionado con la trama rusa de la que el presidente fue parte de esa investigación. Entonces yo creo que más bien tiene que ver con un tema de un nuevo presidente, un nuevo liderazgo en Ucrania, y sucede que es coincidentemente este año, no el primer año del que el presidente asumió el puesto como presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál debería ser, César, antes de ir donde Javier, o cuál va a ser esa estrategia que va a desplegar los abogados defensores de Donald Trump? Es decir, si tienen unos testimonios tan fuertes como están diciendo, ¿cuál deberá ser esa estrategia de la Casa Blanca, o en este caso más bien de los abogados de Donald Trump? En mi forma de pensar, yo creo que lo principal es, yo creo que la base de esto es haber sacado la transcripción de la conversación. Claro, está sujeta a la interpretación de gente, y gente que a veces se apasiona, y desde el día uno que el presidente asumió la presidencia, o el día después de las elecciones que ganó la presidencia, lo quieren destituir a como de lugar. Eso está sujeto también a esa interpretación. Pero también una de las piezas claves es el mismo presidente de Ucrania. Y él lo dijo hace un mes atrás aquí en la Casa Blanca: en ningún momento hubo presión y sentí presión por parte del presidente. Entonces yo creo que eso también le quita fuerzas a lo que están tratando de imputarle al presidente. Y en el caso de él, en su defensa, pues tiene eso. Va a seguir obviamente
diciendo pues que allí no hubo ninguna presión de ninguna manera para que el presidente de Ucrania recibiera esos $400 millones a cambio de investigar o influir en las elecciones de Estados Unidos, en el caso de Biden. Yo creo que esa es, digamos, que la base principal de él, y en este caso, como no hay unas pruebas contundentes contra el presidente, me imagino que también pues el presidente está preparado acorde a eso. Aquí está primando, Javier, lo que es correcto realmente, es decir, lo que es moral, lo que es legal, lo que es correcto. ¿O estamos hablando de política al fin y al cabo? Y ustedes son analistas políticos, ustedes saben cómo funciona esto. Y al final lo que le interesa al Partido Demócrata es volver a tener el poder a costa de lo que sea. A ver, por favor, estamos hablando de política completamente, Andrea. Por supuesto, señor, que sí. Y quien quiera ver una intención más noble y más elevada de parte de Trump cuando le pide a su homólogo ucraniano que investiguen a Biden. O de los demócratas, Javier, o de los demócratas. Te pregunto, es que usted me dice es que si hay una mejor razón que la de Trump. No, estamos hablando de políticos y también pongámonos del lado de los demócratas. Es una pregunta yo creo que válida. Ellos lo hacen también por una legalidad y moralidad de que un presidente no puede cometer ningún delito, o porque realmente dicen, bueno, esa es la única forma de sacarlo del poder y ganar nosotros las elecciones. A ver, perdón, en primer lugar, creer que la política tiene que ser simplemente actuar con corrección todo el tiempo es creer en pajaritos preñados. Obviamente, la oportunidad se la pusieron en bandejitas de plata a los demócratas, o sea, ¿pero por qué? Porque sí se cometió la falta. O sea, aquí, quien diga, el único que cree, Andrea, que esto es una cacería de brujas o es una persecución política, es el propio Trump y probablemente 4 o 5 descerebrados republicanos por ahí que creen en ese argumento, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, hay una base aquí, insisto, la primera transcripción que salió de la propia Casa Blanca en la que Trump le está diciendo, investígalo a Biden, eso ya es abuso del poder finalmente. 2, por cierto, y para actualizar a mi amigo César Grajales, que la destitución del fiscal ucraniano, sobre lo cual presionó Biden, es verdad, era una petición que venía inclusive avalada por el Banco Mundial, porque el tipo, ese fiscal ucraniano era un gángster, era una rata, un sinvergüenza, un corrupto, un inmoral, y simplemente lo querían sacar porque le hacía daño a Ucrania, pero no porque él estuviera buscando algo en lo personal. Porque después de tantos años hubiera habido alguna falta, se hubiera dicho que Biden o su hijo Hunter cometieron algún tipo de delito, alguna falta o algún tema relacionado con manejos irregulares de dinero, y nunca se dio eso. Aquí el bottom line, mi querida Andrea, amigos de NTN 24, es que Trump no tiene cómo pedirle la reelección a los republicanos en este país. No tiene base, porque no ha cumplido nada. Dijo, voy a hacer el muro, no ha puesto ni un ladrillo del muro. Dijo, voy a poner mi propio programa de salud, mi Trump Care. Nada hasta ahora, felizmente todavía conservamos el Obamacare. Dijo, yo arreglo el tema de los aranceles con China así, y así que está pasando nada, la guerra comercial la sigue ganando China. O sea, no ha cumplido una sola cosa, eso sí. Y tengo que reconocer, hay cosas que se han hecho como nunca en Estados Unidos desde que Trump es presidente, y hay que ser honestos, hay que ser imparciales en el análisis. Tenemos más violencia y tenemos más casos de crímenes de odio que nunca antes desde que empezó Donald Trump en la presidencia. Así que el mérito le doy de las cosas que se hacen ahora y que no ocurrían antes. Voy cerrando, César, me queda 1 minuto y medio. Su conclusión, ¿esto va a ser otro Russiagate? Mira, te voy a decir algo, Andrea. Yo creo que reitero, los demócratas necesitan un argumento fuerte si quieren destituir al presidente. ¿Y este no es suficiente? Es que no basta con que tú digas que crees o piensas en Estados Unidos la gente es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Quiere decir que necesitas pruebas contundentes que demuestren el delito. Ellos pueden decir y imputar lo que quieran y pueden votar en la Cámara lo que quieran, al final del día tienen la mayoría, pero en el Senado tienen que convencer a esos 25 senadores. Tienen que haber argumentos muy fuertes para convencer 25 senadores republicanos que voten en contra del presidente. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que lo que va a pasar es que ahorita viene Acción de Gracias, noviembre aquí en los Estados Unidos, luego viene Navidad, luego viene el comienzo del año, tienen que votar para la nominación de los candidatos demócratas. Recordemos que si esto va al Senado, hay 6 candidatos a la presidencia que son senadores. Esa gente va a tener que estar ahí en ese proceso de destitución del presidente. Los demócratas dañando la posibilidad de que esa gente salga a hablar con sus posibles electores. Y
yo creo que si no muestran argumentos fuertes, va a ser absuelto el presidente, va a salir refortalecido. Si la economía continúa como va ahora, los números, el presidente es reelegido el próximo año. Y no tengo más tiempo. Gracias, César Grajales. Javier Maza, vamos a otra pausa, la última, ya volvemos. Gracias a César Grajales, analista político republicano, a Javier Maza, analista político demócrata, por este debate. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por la compañía.